Hola a todos y bienvenidos a nuestra sustentación grupal de estadística inferencial. Nuestro grupo de trabajo está conformado por Angie Rocío Jaimes González, por Giret Saray López Roan, mi persona Priscila Sierra Martínez y Luisa Fernanda Velázquez. Somos estudiantes de la Facultad de Psicología de la Universidad de Investigación y Desarrollo. En nuestra sustentación grupal vamos a estar tratando temas muy importantes dentro de la estadística inferencial, como lo de la distribución de probabilidad chi cuadrada, la distribución de probabilidad de t-student, la prueba de hipótesis de una cola y la prueba de hipótesis de dos colas. Y el primer tema que vamos a ver es distribución chi cuadrada. La estadística inferencial pues nos permite analizar siempre una población a partir de una muestra. Se utilizan distribuciones para probar las hipótesis y esta distribución de la chi cuadrada es una de las más utilizadas. ¿Qué es y para qué sirve? Se utiliza para la distribución de probabilidad, también para comparar datos observados versus datos esperados. Se usa para variables categóricas y algunas de sus aplicaciones son comparar frecuencias, analizar relaciones y validar hipótesis. Esto es muy útil en estudios de mercado, también estudios de educación y estudios de ciencias sociales. Sus características y fórmulas. Una de las más importantes es que no solamente toma valores positivos, también tiene una forma asimétrica y depende de los grados de libertad. Su fórmula consiste en sumar las diferencias entre los valores observados y esperados, elevadas al cuadrado y divididas entre el valor esperado, como lo vemos aquí en la fórmula. Esto nos da un valor que luego vamos a comparar para tomar decisiones. Ahora vamos a ver un ejemplo práctico y para esto empezaremos con este caso. En una tienda de ropa se desea saber si las preferencias de sus clientes por 3 productos son iguales, para lo cual se encuestan a 90 clientes y se obtienen los siguientes resultados. Para el producto A, 40 personas, para el producto B, 30 y para el producto C, 20. La pregunta es, ¿las preferencias son iguales o hay diferencias significativas? Para iniciar con el desarrollo vamos primero a plantear la hipótesis, la cual la podemos ver aquí, ya que la hipótesis 0 son preferencias iguales y la hipótesis 1 son preferencias diferentes. Luego calculamos la frecuencia esperada, que sería 30 para cada producto, y al aplicar la fórmula de chi cuadrada obtendremos el resultado, que es 6,66. Para hablar de la decisión vamos a comparar el resultado con el valor crítico para 2 grados de libertad y un nivel significativo de 0,05, para el valor crítico de 5,99, como lo podemos ver. Esto significa que las preferencias no son iguales y que el producto A es el más preferido. La distribución de la chi cuadrada es importante, ya que nos permite analizar datos reales de forma objetiva, pero también nos ayuda en la toma de decisiones. Es muy utilizada pues en los estudios de mercado, de educación y de salud, como en nuestro caso, en nuestro ámbito profesional de la psicología. También permite pues validar si los resultados son producto del azar o no. Como conclusión podemos decir que la distribución chi cuadrada es una herramienta fundamental en la estadística inferencial y que gracias a esta nos permite analizar datos categóricos y tomar decisiones basadas en la evidencia, contribuyendo así pues a mejorar procesos y a tomar decisiones más acertadas. ¿Qué es una prueba de hipótesis de una cola? Es un método estadístico que se usa para determinar si un valor es mayor o menor que otro en una sola dirección. ¿Cuándo aplica? Aplica cuando se tiene una idea previa del resultado y permite tomar decisiones basadas en datos, verificando si el cambio es real o no. ¿Y entonces para qué sirve? Sirve para comprobar si un valor es mayor o menor que otro en una sola dirección. Se utiliza más que todo cuando quieres confirmar si hubo un aumento o una disminución real, ayudando a tomar decisiones basadas en datos.
Por aquí tenemos un breve ejemplo. Una empresa dice que produce 50 unidades. Se quiere saber si ahora produce más. Entonces tenemos los datos, hacemos el cálculo y tenemos como conclusión que la producción efectivamente aumentó. ¿Y cuál es su importancia? La importancia de la hipótesis de una cola es que permite tomar decisiones precisas cuando se analiza un cambio en una sola dirección, ya sea aumento o disminución. Además, ayuda a comprobar si los resultados son realmente significativos y no un producto del azar, lo que hace muy útil las investigaciones, estudios, decisiones, empresas y también análisis en nuestra carrera de psicología. En conclusión, la prueba de hipótesis de una sola cola nos permite verificar cambios en una sola dirección y tomar decisiones confiables. Bueno, mi nombre es Angie Rocío Jaimes. Hoy les voy a hablar de qué es una prueba de hipótesis de dos colas. Entonces, básicamente, este es un método que se usa para saber si un valor cambió o es diferente al que se esperaba. Se llama de dos colas porque no solo analizamos el valor que subió, sino también el que bajó. O sea que nos interesa cualquier cambio sin importar la dirección. Eh, para hacer esta prueba necesitamos algunos elementos importantes. El primero es la hipótesis nula, que dice que todo sigue igual. Luego está la hipótesis alternativa, que plantea que si hay algún cambio. Y que ahí también utilizamos un nivel de significancia normal del 0.05 y calculamos un valor estadístico para tomar una decisión. Como es de dos colas, este 0.05 se divide en dos partes. Para esto, tengo un ejemplo que es que en una academia de maquillaje la profesora dice que el tiempo promedio para hacer un maquillaje es de 60 minutos. Pero una de las estudiantes cree que esto cambió porque ahora usan nuevas técnicas. Entonces se hace un estudio con varios estudiantes y el promedio que dio es de 65 minutos. Lo ideal es que comprobemos si este cambio es real o no. Lo que aquí planteamos en la hipótesis. La hipótesis nula dice que el tiempo sigue siendo de 60 minutos y en la alternativa dice que es diferente. Entonces se hace un cálculo y obtenemos un valor del 2.10. Luego lo comparamos con el valor crítico que es 1.96 y como el valor que obtuvimos es mayor, entonces cae en la zona donde se rechaza la hipótesis nula. Entonces finalmente podemos concluir que sí hay una suficiente evidencia para decir que el tiempo cambió. Esto significa que las nuevas técnicas sí están afectando un poco en la duración de los maquillajes. Y es así como funciona la prueba de dos colas, ya que permite ver cambios en cualquier dirección. Buen día, mi nombre es Saray y yo les voy a hablar sobre la distribución de probabilidad. Iniciaremos hablando de la distribución T-Student. Básicamente es una herramienta estadística fundamental cuando trabajamos con muestras pequeñas, generalmente cuando son menores a 30 datos. Su función principal es permitirnos estimar la medida de una población cuando no conocemos su desviación estándar real, es decir, cuando no sabemos qué tan variados son los datos en un grupo completo. Y quizás si nos preguntamos ¿por qué será esto tan importante? Bueno, pues la respuesta es porque en el mundo real no siempre tenemos acceso a los miles de datos. Cuando la información es limitada, la distribución normal no es tan precisa y es ahí donde entra la T-Student.
que es un poco más ancha en sus extremos para compensar esa incertidumbre por el tamaño de la muestra. Para finalizar, hay un detalle muy curioso sobre el origen de esta y es que no fue creada por alguien de apellido Student. Su autor fue William Gossett en 1908. Él trabajaba para la cervecería Guinness, donde aplicaba la estadística para mejorar la calidad de los ingredientes. Como la empresa consideraba sus métodos como secretos comerciales y pues no le permitía publicar estas investigaciones con su nombre real, él decidió usar el seudónimo Student. Por eso hasta el día de hoy la conocemos con este nombre. Para llevar un poco más este problema o esta teoría a la práctica, vamos a ver el siguiente ejemplo. Imaginemos que una pizzería asegura que sus pizzas pesan 500 gramos exactos. Para verificar esto vamos a tomar una muestra pequeña de solo 6 pizzas y las vamos a pesar. Notamos que los pesos varían ligeramente entre cada una de las pizzas. Hay unas en 480, otras en 490 y así, dándonos en general un promedio de 494.7 gramos. Como nuestra muestra es de solo 6 pizzas, es decir que n es igual a 6, tenemos 5 grados de libertad, que serían los GL igual a N1. Al calcular la desviación estándar obtenemos 11.2. Estos datos nos servirán para aplicar nuestra fórmula de T y ver si esa diferencia de peso realmente es significativa o es solamente una cuestión de azar. Entonces aplicamos la fórmula y restando el promedio de nuestra muestra, que serían los 494.7 al valor que la pizzería firma, o sea, los 500 gramos, y lo dividimos por el error estándar. Esto nos da un valor calculado de menos 1.16. Ahora, vamos a comparar ese menos 1.16 con un valor crítico, usando un 95% de confianza, que es 2571. Como el valor absoluto de nuestro resultado, es decir, 1.16, es menor que el valor crítico, los 2571, entramos en la zona de aceptación. ¿Qué significaría esto en palabras más simples? Que no tenemos evidencia suficiente para poder decir que la pizzería miente. Estadísticamente podemos concluir que las pizzas sí pesan aproximadamente 500 gramos y que la pequeña diferencia pues se debe simplemente a la variabilidad normal que conlleva el proceso. Bien, para resumir las características de la T-Student, debemos recordar su regla de oro, es decir, se utiliza principalmente cuando tenemos muestras pequeñas, donde n sea menor que 30, y sobre todo cuando no conocemos la desviación estándar de la población total. Es nuestra herramienta de confianza cuando la información es limitada o es escasa. Visualmente es muy parecida a la campana de Gauss o a la distribución normal. Es simétrica y está centrada en cero. Sin embargo, tiene una diferencia clave y es que sus colas son, digamos que, más anchas o más pesadas, lo que significa que llevándolo a la práctica, la T-Student es más tolerante. Al tener menos datos hay más incertidumbre y esas colas que son anchas reflejan que aceptamos una mayor variabilidad para no dar resultados erróneos por falta de información. Finalmente, su forma no es estática, depende demasiado de los grados de libertad y lo interesante aquí es que a medida que aumentamos el tamaño de la muestra y pues por ende los grados de libertad, la curva se va estrechando hasta que se vuelve idéntica a la distribución normal. Básicamente, cuanta más información tenemos, mucha más precisa se vuelve la estimación. Y para concluir, lo que sí tenemos que tener muy claro es que la distribución T-Student es una herramienta ante todo muy honesta. En estadística, cuando tenemos pocos datos, existe demasiada incertidumbre y esta distribución reconoce esa limitación y al tener colas más anchas evita darnos una falsa sensación de precisión que no existe. Su gran fortaleza es la flexibilidad.
Como vimos, se adapta perfectamente a muestras muy pequeñas y de menos de 30 datos, pero no es una herramienta aislada. A medida que nuestra investigación crece y obtenemos más información, la TestStudent se transforma naturalmente en una distribución normal. En resumen, es el puente que nos permite pasar de la duda de una muestra pequeña a la certeza de una conclusión científica mucho más confiable. Es fundamental en campos como el nuestro, donde pues a veces trabajar con grandes poblaciones no es posible o sería algo muy tedioso, pero pues aún así necesitamos resultados muy rigurosos.